estamos muy contentas que están ahorita conectados con nosotros en esta tarde. Si no han mandado el link a nadie, ahorita es el momento, manden el link, apenas vamos a empezar. Vamos a seguir con esta serie que es El Desierto. Y antes de empezar, vamos a orar para iniciar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este día que tú nos has dado, este tiempo que estamos aquí juntos para aprender más de tu palabra y conocer qué es el propósito del desierto y los que están pasando por desierto, Señor, que ellos puedan entender el propósito para que puedan llegar y salir victoriosos. Amen. Y te doy gracias, Señor, que cada persona que va a estar mirando este video, que tengan esos corazones dispuestos para recibir y poner esta palabra en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues yo soy Evita Carrizales. Y yo soy Jocabet. Y estamos muy contentas. Y vamos a empezar a seguir con lo que es el desierto. La semana pasada estábamos hablando de qué es el propósito del desierto, porque mucha gente puede pensar, y más si son nuevos, no más los nuevos, pero también gente ya en la iglesia que pueden pensar a lo mejor, que andan pasando por algo tan difícil que no entienden por qué y se pueden preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿O qué pasó? ¿Qué es lo que hice mal? Pero la semana pasada hablamos de 7 propósitos que son dados por Dios, que por lo cual que estamos pasando por ese desierto. Y muy rápido los voy a mencionar. Si no lo miraste la semana pasada, puedes ir a regresarte al canal del Ministerio Internacional de Adonai y mirarlos, porque vamos uno por uno y vamos en detalle, que es los 7 propósitos dados por Dios por el desierto. El primero es: el desierto nos hace madurar espiritualmente. La segunda es que nos trae humildad en nuestras vidas y miramos la importancia de la humildad. El tercero es: el desierto es una temporada de descubrimiento de nosotros mismos, de lo que es, de veras está dentro de nuestros corazones. El cuarto es: el desierto es una temporada de purificación y refinación. Y el quinto es: el desierto nos fortalece nuestras vidas. Aunque a lo mejor crees, no, me está debilitando. No, te está fortaleciendo. Hay un propósito por eso. Y el desierto es una temporada de revelación. Dios se revela en este momento donde estás pasando por algo, pero tú tienes que estar listo para escuchar y obedecer. Right. Y luego el séptimo es: el desierto nos prepara para el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, si no lo miraste la semana pasada, regrésate para mirar esas y pues vamos a seguir mirando que lo que vamos a hablar de hoy es cuando Dios te da esa promesa, y para llegar a esa promesa que sea cumplida, tienes que ir por unos pasos. Cada paso va a ser muy difícil, va a ser mucho trabajo, pero vale la pena. Entonces vamos a mirar el mejor ejemplo, que es Jesús. Y en Lucas 3, 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego ya siguiendo en Lucas 4, versículo 1 al 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces aquí muy claramente podemos mirar, apenas se había bautizado Jesús y hasta se abrieron los cielos y el Espíritu Santo dice: aquí este es mi Hijo amado, este es a mi Hijo amado en que tengo complacencia, que está muy contento con él. Y luego en cuanto ya regresó,
el Espíritu Santo él mismo lo lleva al desierto. Entonces, ahí sí bien claramente se mira que cuando hay mucha gente que piensa que en cuanto se vuelven cristianos o no quiero usar cristianos, en cuanto Hijos de Dios, cuando se deciden a servirle al Señor, que todo va a estar bien, que que todo va a salir muy bien, la vida va a estar más mejor. Y pues sí, va a estar mejor en el sentido que tú ya tienes a Jesucristo contigo. Entonces, cada decisión que tú haces, tu perspectiva va a cambiar. Entonces, aquí mismo, si Jesús fue llevado al desierto, ¿cómo no nosotros vamos? No vamos a brincarnos el desierto, no podemos. La semana pasada dijimos que no podemos quitarnos o cortar el tiempo en el desierto, pero sí lo podemos prolongar. Entonces, como los israelitas. Como los israelitas, que en vez de estar nomás un año, lo prolongaron a 40 años. Yeah. Entonces, pues, es muy importante. Muy importante. Ok, pues vamos a... ya que miramos este ejemplo de Jesús, así como mencioné, vamos a mirar, ok, cuando Dios te da una promesa, ¿qué tiene que pasar de cuando te da la promesa a cuando llegar que esa promesa sea cumplida? Y en ese de ahí, de uno del primer paso al tercer paso hay un segundo paso, y ese paso es un proceso, unos pasos que tú tienes de ir para llegar a esa promesa cumplida. Y vamos a definir qué es un proceso, porque he escuchado muchas personas, y hasta mi papá lo menciona, que no le gusta cuando dicen las personas, oh, estoy en un proceso, por eso, no. Y pues lo usan como de excusa, de que están en el proceso, que por eso están cometiendo estos pecados o esto o lo que sea. Sí. Pero eso no es lo que es el proceso. Sí. Bíblicamente eso no es el proceso. No. Eso nomás es pecado. Eso nomás es pecado, ya. Entonces vamos a definir qué es el proceso. Proceso es una serie de acciones o pasos que se toman para lograr un fin particular. Entonces, así como Dios trabaja con nosotros, Él nos da una promesa a cada de sus hijos, que es sus hijos, los hijos de Dios. Y cuando Él nos da esa promesa, sabemos que va a ser cumplida. Dice que necesitamos recordar que nosotros somos predestinados. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego también dice en Romanos 8:29-30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ya sabemos, cuando Dios te da esa promesa, el segundo paso va a ser ese proceso que apenas definimos, que va a comenzar esa nueva etapa donde va a haber bastantes... Pues es lo que estamos hablando del desierto. Eso es cuando empieza el desierto. Yes. Entonces, pues, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese desierto que necesitamos pasar por? Es el desarrollo, ahí es cuando se desarrolla la fe que se necesita para y se moldea el carácter. Y se moldea el carácter que se necesita para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y pues ya el tercer paso va a ser llegar a esa promoción que es la promesa cumplida. Y eso es lo que todos queremos. Estoy muy seguro que están diciendo que sí en sus casas o donde están mirando. Entonces vamos a mirar en detalle ahorita un buen ejemplo en la Biblia que es José. José pasó por tantas cosas y
vamos a empezar, pues así como mencionamos que primero Dios nos da esa promesa, la promesa es dada y luego vamos por ese desierto, ese proceso y luego llegamos a ese lugar donde Dios nos ha llamado, esa promesa cumplida. Entonces, pues José, sabemos que Dios le dio esos sueños, le dio sueños que él iba a ser un líder, un gran líder. Y que sus hermanos lo iban a servir, iba a servirles. Pero sabemos cuando le dio ese sueño, él no estaba el carácter no estaba moldeado. No, ¿cómo era él? Chiflado. Bien chiflado, muy chismoso. El favorito de su papá. Entonces, ya conoces, si tú conoces unos niños chiflados así, más o menos. Por ahí estaba José. Yeah. Entonces, cuando Dios le dio esos sueños de ser, que iba a ser un gran líder, él estaba todavía su carácter necesitaba ser moldeado todavía. Yeah. Entonces, sabemos que en ese punto, pues, para ese llamado que Dios tenía para él no estaba listo. Y como sea, en ese momento, en cuanto él le dio esa promesa, ahí es cuando comenzó ese proceso, ese desierto que empezó apenas. Y cuando empezó era cuando pues sus hermanos hasta lo metieron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Y eso no es algo chiquito. Jogai mencionó la semana pasada que cuando tú eras esclavo en ese tiempo, eres esclavo por vida. Tus hijos iban a ser esclavos, tu esposa, todo el resto de tu vida ibas a ser esclavo. José siendo el favorito de su papá y su papá rico, que a Jacob, que pues luego se cambió a Israel, pero él siendo rico y luego a todo lo opuesto que se lo vendieron para ser esclavo, pues era una grande diferencia. Yes. Entonces, pues sabemos que sea lo que sea, miramos en la historia de José que aunque fue esclavo por 10 años, no un año, no 2 años, eran 10 años que él fue esclavo, él siguió siendo obediente, fue obediente. Y sabemos que pues así como mencionamos la semana pasada y apenas lo mencioné, que cuando nosotros maduramos, nuestro carácter se moldea y maduramos espiritualmente cuando obedecemos a Dios, sea lo que sea. Y eso es lo que está demostrando José, aunque hasta cuando la esposa de Potifar quiso agarrarlo, tocarlo, él corrió de la inmoralidad sexual, ¿no? Y pues vemos que aunque él corrió del pecado, lo metieron a la cárcel. Y eso es otra situación, otra prueba que él iba a pasar por. Y pues vamos a regresarnos otra vez donde empezamos con el paso 1, que cuando Dios nos da esa promesa, cuando la promesa es dada, ¿cómo podemos identificar si es una promesa de Dios o no? Y hay cinco pruebas que podemos identificar si es una promesa de Dios o no. ¿Cuál es la primera, Jocael? La pregunta es de que ¿está en línea con la Biblia? Entonces, pregúntate si esta promesa que tú crees esa es una prueba. Esta promesa está en línea con lo que dice la Biblia, porque si no está en línea con lo que dice la Biblia, ser una promesa de Dios. Desecharlo. No puede ser promesa de Dios. Entonces, un buen ejemplo que lo he oído varias veces es cuando puede ser muchacho o muchacha que pueda decir, o ya más grandes, no importa qué edad, pueden decir, Dios me dijo que yo me voy a casar con esta persona, pero si esa persona ya está casada, no. O a veces Dios me dijo que yo me voy a casar con esa persona, pero la persona que está diciendo ya está casado con alguien más. Entonces, obvio. Eso no es promesa de Dios. No es de la voluntad de Dios. Entonces, mi mamá dice, eso es fornicación.
adulterio. Entonces, no va de acuerdo eso con la Biblia. Obvio no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la segunda es preguntarte, ¿es más grande que de lo que yo puedo lograr yo por mi cuenta? Si tu promesa que Dios te ha dado tu promesa que estás poniendo a prueba es algo que tú puedes hacer por ti mismo, entonces no es de Dios. Porque sabemos que cuando Dios nos da esa promesa es algo que Él necesita. Él va a hacer moldear ese carácter. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y si fuera así, entonces tendría que compartir la gloria con Dios y pues no se comparte la gloria con Dios. Toda la gloria es a Dios. Es a Dios. Solamente a Dios. Solamente Él. Dice en Isaías 42:8, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. So ahí claramente dice, no va a compartir su gloria. Entonces no puede ser, si una promesa es de veras dada por Dios, tú no lo puedes hacer con tus propias fuerzas, sino a través de Dios. Sure. Entonces la tercera que te puedes preguntar si es una prueba, si es una promesa de Dios. ¿Es el cumplimiento de este sueño o esta promesa te beneficia a ti, solo a ti, o también a otros? Entonces, pregúntate, si nomás te beneficia a ti, de veras, ponte y analízalo bien, porque de veras, si miramos en Segunda de Samuel 7, versículo 8 y 9, dice, esto está hablando cuando el profeta Natán le dio esta palabra del Señor a David. Dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Y luego, luego siguen, pues, en Primera de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas 14:2. Dice, entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Ahí es muy clave, por amor a su pueblo Israel. Entonces Dios confirmó y había bendecido ese llamado que David tuvo de ser rey por amor a su pueblo Israel. Entonces ahí fue que la promesa que Dios le dio a David fue cumplida no nomás para exaltarlo a él, sino para el pueblo, amor a su pueblo. Entonces, la cuarta pregunta sería que si tu sueño o tu promesa ha sido confirmado por el liderazgo. Entonces, un buen ejemplo que dice en la Biblia es Hechos 13:1-3, donde habla de que Pablo y Bernabé, pues era Saul, pero luego Pablo y Bernabé ellos ya conocían el llamado de Dios, pero ellos esperaron hasta que el liderazgo lo confirmó y los envió. Entonces, a veces mucha gente, no voy a decir mucha gente, a veces hay personas que dicen, yo soy llamado a ser un pastor, pero no ha habido confirmación en ninguna otra con los que estaba, los que son las autoridades como pastores. Entonces, ahí de veras, eso es una pregunta. Si de veras Dios te va a dar una promesa,
en tu vida, Sí, va a ser confirmación. Va a si haber es de Dios, va a haber confirmación con los pastores o con alguien más que lo va a confirmar directamente. No nomás va a ser de que lo sentí, entonces ahora sí lo voy a hacer. No, pues va a haber confirmación. Digo, tiene que estar en línea con la Biblia. Yep. Yeah. Y luego dice el número 5, la siguiente pregunta que te haces es, ¿se te ha repetido o ha recibido la promesa solo una vez? Yeah. Yeah, pues hay del estudio que estamos haciendo, a este pastor, predicador que se llama John Bevere. Él estaba dando un ejemplo de su vida, de cuando él estaba en la universidad. Él estaba hasta acabó su carrera como ingeniero, pero durante ese tiempo de estudios, varias personas le decían, que varios ministros, varios predicadores que venían y le decían, tú eres llamado para predicar la palabra y para Dios específicamente. ¿Qué estás haciendo aquí estudiando ingeniería? Pero bien sabía la persona que en ese momento estaba ayudándolo, su mentor, sabía que su carácter no estaba Todavía listo. no estaba ahí. Todavía no estaba ahí para llegar a donde Dios lo había llamado a hacer. Y que pues ahorita haya escrito varios libros con ella y su esposa, él y su esposa, y han pues hecho toda su familia. toda su familia. Y pues cómo es muy importante saber y ir por ese desierto para llegar a ese Para punto. ser moldeados. Yeah. Para ser moldeados. Entonces hay muchas personas que piensan que están listos antes que estén de veras listos, realmente listos. Como tú crees que ya estás listo cuando estás pasando por el desierto, pero realmente todavía nos falta, todavía te falta. Entonces no te desesperes, porque al momento que te desesperes o te pones frustrado o te quejas o lo que sea, empiezas de nuevo. Entonces no quieres hacer eso. No. Entonces, pues sabemos que es una promesa, cuando la promesa es dada, va a ser, no importa, no puedes pararlo, va a empezar esa nueva temporada del desierto. Porque pues cuando Dios te da la palabra, se tiene que cumplir, y para cumplirse tienes que ir por ese desierto, ese proceso que se necesita hacer para llegar. Entonces vamos a mirar en Lucas 1:37, que dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces, así como mencioné, cuando Dios da una palabra, Él se va a cumplir, pero tú tienes que seguir esos pasos y obedecer. Y también en Jeremías 1:12 dice, así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Y ahí es cuando Dios le da la palabra a Jeremías, cuando estaba nomás 16 años. A los 16 años Dios le da esa palabra, pero él necesita ir por ese desierto, esas pruebas que le pone para llegar y para poder comenzar a llevar la palabra a Judea. Entonces, cada quien tiene que ir, cuando Dios te da la palabra, tienes que ir por ese desierto. Y no va a ser fácil, pero va a valer la pena. Entonces, vamos a regresar otra vez con José. Dijimos que José pues apenas ha ido por varias pruebas ya. O sea, había sido vendido como esclavo, y también pues cuando la esposa de Potifar quiso agarrarlo y abusarlo y meterse con él, pero él corrió y ahora ya está en la cárcel. Pero fue esclavo durante 10 años y luego estuvo en la cárcel otros 2 años. Y luego, pues parece que se está apenas
ya había pasado varias cosas y luego hace una decisión en Dios de huir de la esposa de Potifar y luego lo meten a la cárcel y ahí está otros 2 años, like, pues ya, a lo mejor piensas, pues, híjole, pues estoy obedeciendo y me está yendo peor, pero en sí, todavía no, a donde Dios lo tenía y pues si lees la historia ya sabes a qué era el propósito de llevarlo a Egipto, pero nosotros viviendo la historia completa, pero él en ese momento, él no sabía, pero tenía que obedecer para ser moldeado. Yes. Entonces vamos a leer en Salmos 105, versículo 17 al 19, que dice, envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Y si miramos otra vez esta parte donde dice hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Su palabra, si miramos el significado de la palabra original es palabra hablada o discurso. Entonces, esa es la promesa personal a José que Dios le dio. Entonces, si lo leemos otra vez, conociendo ese significado, podemos decir, hasta la hora en que se cumplió la promesa personal de José de Dios. Y luego, si miramos el dicho de Jehová, que es originalmente hembra, esto se usa mucho con mayor frecuencia para identificar la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, las escrituras, y cómo puede ser probada con la palabra de Dios a José, pues preguntando si José iba a seguir obedeciendo a Dios en medio de esta dificultad que él estaba pasando por. Y pues ahí mismo dice que lo probó. Y prueba que originalmente es sarap, es un verbo que significa refinar, probar. Esta palabra describe el proceso de purificación de un refinador que calienta el metal, quita la escoria y se queda con una sustancia pura. Y eso es lo que vamos a estar hablando las siguientes 2 semanas, específicamente de refinar ese proceso de cuando estamos siendo refinados y para que tengamos que seamos purificados. Entonces, eso allí mismo, ahí pues nomás dice. Para un teaser, pues como lo que estás diciendo, Evi, para que seamos limpios, la refinación. Entonces, la siguiente semana vamos a ir muy en detalle a eso, pero en sí es como el oro. La forma de que se purifica el oro es lo meten como un horno tipo caliente, y luego todas las imperfecciones, todos los otros metales salen hacia arriba y nomás lo que queda es el puro oro. Entonces, cuando dice que se tiene que esa purificación, eso es en sí que pues, las pruebas nos pone a fuego todo lo que somos, pero para que seamos limpiados. Amen. Yeah. Amen. Y pues si miramos cuando José apenas había comenzado este desierto, esas pruebas, él no tenía el carácter para estar en esa posición donde Dios lo ha llamado a hacer. Imagínate un chiflado corriendo todo Egipto, híjole. Pues no, por eso tuvo que pasar, madurar bastante su carácter. Años como esclavo, 2 años en la cárcel. Y sabemos que él llegó a ese carácter que Dios quería, que lo moldeó cuando regresaron sus hermanos y en vez de decirles, te voy a meter a la cárcel hasta que te pudras para que por todo lo que hiciste y ser mi vida tan mala, ser mi vida tan difícil. Pero no, eso no fue su respuesta. Su respuesta fue que le dio gracias a Dios que los envió ahí para
preservar su familia. Y ya miramos, era necesario que José pasara por esas pruebas para poder llegar a ese, porque era el segundo. No, De- no es el segundo. Sí. Después de Faraón. Yeah, there you go. Después de Faraón I'm trying to think, yes. estaba él. Entonces, pues sabemos ya cuando pasas por eso, llegas a esa promoción, a esa promesa cumplida, pero es importante que sigamos esos pasos de obediencia a Dios. Y pues es importante que cuando vas por ese proceso, por ese desierto, necesitas seguirlo, no quieras brincarlo. Dice en Santiago 1:4, así que dejen que crezca, pues una vez que que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces no quieran brincarse, No. porque si se quieren brincar van a seguir otra vez, porque no puedes llegar Paso uno. Paso uno otra vez, no puedes llegar donde Dios quiere que llegues si no estás moldeado, el carácter no está moldeado, si no estás maduro espiritualmente. Entonces también sabemos que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Dice, lo que Él le comenzó y lo que Él le ha dicho, se va a cumplir, sea lo que sea. Dice en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amen. Entonces, si tú eres hijo de Dios, estoy segura que Dios te ha dado una promesa. Dios te ha dado una palabra para que tú cumplas, pero tú tienes que llevar esos pasos de obediencia para llegar y ser moldeado en el carácter para llegar a esa posición, a ese lugar donde Dios te ha llamado. Pero no podemos cortarnos. Otra vez lo voy a decir, no puedes cortar, no te puedes brincar. Pero sí se va a cumplir. Si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Sí. Cumplido va a estar. Y luego también tenemos que saber cómo administrar en ese proceso, en ese desierto. ¿Y cómo hacemos eso? Puedes decir. Dice, Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 1:18-19, dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Y bien dice que ahí donde dice que te ayuden. Eso se refiere a esas palabras proféticas, esas promesas que Dios ha dado. Bien claramente, si nos regresamos otra vez a José, él mantuvo esa promesa en su mente, en la mente, durante todo ese tiempo cuando andaba pasando por sus desiertos, esas pruebas como esclavo, estando en la cárcel. Él sabía el sueño que Dios le había dado, que él iba a ser un líder, un gran líder. Gran Pero líder, lo mantuvo sabiendo que cuando Dios te dice algo se va a cumplir. Entonces, pues sabemos que es muy importante que maduremos. Si no maduramos, no llegamos a donde no se va a cumplir esa promesa. Necesitas ir por ese proceso, ese desierto. Entonces, Dios quiere protegernos. Hay muchas, la forma que Él nos quiere proteger, porque por decir, voy a dar un ejemplo. Si Evelyn apenas tiene 4 años, si su mamá le quiere dar toda una casa,
por decir que Avon le va a dar toda una casa, pero no se lo puede dar ahorita como de 4 años. No, ella no tiene suficiente madurez físicamente y también pues todo, no tiene esa madurez para recibir esa casa completa para ella sola. Ella tiene que ir por ese proceso, ese crecimiento para llegar a obtenerlo. Entonces, Sí. así como ese ejemplo, Dios nos está protegiendo. Él no quiere que la promesa nos destruya a nosotros mismos, porque la promesa es para poder exaltarlo a Él y llegar a ese lugar, pero tenemos que crecer y madurar espiritualmente. Entonces, otro buen ejemplo es cuando es los israelitas en la tierra prometida. Esos israelitas. Si leemos en Éxodo 23, 29 al 30, dice, pero los expulsaré a todos pero no, perdón, no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarán y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Entonces, Dios expuso su estrategia a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, para cómo iban a tomar esa tierra prometida. Y Dios se negó de eliminar todos sus enemigos. Ellos tenían que crecer para poder llegar y tomar lo que ya Dios les había dado. Y pues es muy importante, muy importante. Pues Salomón también lo dijo muy bien en Proverbios 20:21. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es bendición. Entonces, no se puede brincar, no podemos brincarnos, cortar ese tiempo, porque en vez de ser una bendición, sería algo que nos destruye. No podemos llegar, no podíamos manejar o a lo que, qué tan grande es si no estamos maduros. Yeah. Entonces, pues es muy importante prepararnos, así como mencionamos que mucha gente lo usa como excusa, no, es ese el verdadero proceso es que te estás preparando, estás siendo moldeado, ese es el desierto para llegar a donde Dios quiere que llegues. Y pues en conclusión, sí quiero leer Salmos 138, versículo 8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y pues el Señor va a cumplir lo que Él ha comenzado. Lo va a cumplir. Y la semana que viene vamos a estar hablando de la purificación y va a ser muy en detalle. Entonces no te lo pierdas. Y vamos a leer un versículo más en Santiago. Pues este versículo, pues a mí esta semana cuando lo leí, de veras como resonated. Resignó. Con mi espíritu, just like me apegué a esta palabra en Santiago 4:8. Pues más que todo la primera parte, pero voy a leerlo todo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. Pero acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, aunque a veces como en este tiempo, si tú estás pasando por un desierto, si tú sientes, Dios, ¿dónde estás? Estoy tomando esos pasos de obediencia como José, pero siento como si me estoy regresando en vez de estar progresando. Pero sigue obedeciendo, porque si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Él Amen. siempre está ahí contigo, sea donde, aunque tú sientas que no, él no está, Él siempre está ahí. Entonces sigue
Esta semana, este fin de semana que viene, todos los días, acérquense a Dios cada día. Planeen su día, pero primero pongan a Jesús en primer lugar. Hagan su devocional, levántense temprano, hagan su devocional, acérquense a Dios para que Él se acerque a ustedes. Y si están pasando por ese desierto, es como van a pasar más rápido por el desierto, pues rápido en el sentido de que van a pasar y no van a alargar tiempo en el desierto. So, eso no es una palabra de ánimo, que se acerquen a Dios y Él se va a seguir acercando a ustedes. Amen. Y ya no pequen más. Yeah. Pues ahorita queríamos poner un video. Hay una película que de José que miramos que cuando Es de caricatura. es de aunque caricatura. No es así vida real, así como con actores. Yeah. Pero es aunque es caricatura, va exactamente en lo que estamos hablando de, porque pues hablamos un buen ejemplo que es José, que pasó por tantos desiertos, pero salió triunfante. Y si tú quieres leerlo, la historia en la Biblia está en Génesis capítulo 37 al 50. Ahí está la historia de José. Y antes de poner ese video, vamos a orar. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, repite conmigo. Y si necesitas ayuda también, y mándanos email. Pero en este momento, si tú has decidido, yo te necesito, Dios. No puedo hacer nada solo con mis propias fuerzas. Y tú reconoces eso, ora conmigo y repite estas palabras, ¿ok? Señor Jesús, te doy muchas gracias por este día y por esta palabra que he recibido. La decido poner en práctica. Y en este momento, yo decido y pido que entres a mi corazón, a mi alma y a mi espíritu. Y me arrepiento de todos mis pecados. Y pido que me los perdones. Te doy gracias, Jesús, por morir en esa cruz y para pagar todos los pecados pasados, presentes y futuros. Te amo, Jesús. Y te pido que entres a mi corazón, a mi alma y a mi espíritu. Y de hoy en adelante, yo decido servirte a ti. En el nombre de Jesús. Te amo, Jesús. Amén. Amén. Pues si tú has recibido a Jesús por primera vez, mándanos email y vamos a mandarles Biblia y cualquier necesidad que tengas, o si tú estás pasando por un desierto ahorita y necesitas que alguien ore contigo, mándanos un email y vamos a responderte. Y pues vamos a poner este video. Aunque es caricatura, es exactamente lo que estamos hablando. No vamos a poner toda la película. No toda la película, nomás es una partecita, pero es ya después de que lo meten a la cárcel. Entonces vamos a empezar de allí. Nomás es una canción más a cómo va cuando ya obedece, cuando ya reconoce y empieza pues empieza a moldear su carácter. Entonces ellos lo ilustran de una manera, pero me gustan mucho las palabras de la canción ahí. Entonces ahí van a estar traducidas para que también lo lean, lo que es de esto, de lo de José. So. Yeah. Ok, pues nos miramos en la próxima semana. ¡Bendiciones! Oh, God, why are you doing this to me? Do you hear me? Any kindness you take away. You were the one who gave me the dreams. You brought me the gift. Some gift. My dreams are lies. What have I done to deserve this?
I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I saw one cloud and thought it was a sky.